comienza a orar, y el capítulo 9 es uno de los capítulos más hermosos, más profundos acerca de la oración de un gigante de Dios, que fue Daniel. Solamente hay dos personajes en la Biblia de quienes no se les atribuye absolutamente, y aunque no eran perfectos, pero no se les atribuye ninguna condenación, que fueron José y Daniel. Son los dos personajes en la Biblia de los cuales el Espíritu Santo nunca menciona nada negativo de ellos. De Abraham, de David, de Salomón, de Pablo, de Pedro, de todos, ¿verdad? La regaron, ¿verdad? Como decimos en México, y tuvieron sus problemas y se levantaron, gracias a Dios. Pero Daniel es uno de los pocos hombres a quienes también el Espíritu Santo le llama amado de Dios, mi amado de Dios. Era un hombre tan consagrado, Daniel, completamente dedicado a Dios, que se le da a Daniel las más grandes revelaciones acerca del futuro de la nación de Israel y de los imperios mundiales. Muy bien, entonces nos quedamos en el versículo, estábamos estudiando toda esta oración y nos quedamos en el versículo 8, donde Daniel, después de confesar los pecados de Israel, al decir que rechazaron la palabra de Dios, su pueblo Israel, no quisieron oír a sus predicadores, a sus profetas, y fueron infieles de Dios hasta el versículo 7. En el versículo 8, Daniel hace esta confesión, y es que aquí atribuye que nuestros pecados no solamente nos hacen daño a nosotros mismos. Cuando yo peco, cuando tú pecas, me estoy lastimando a mi matrimonio, estoy lastimando a mis hijos, estoy lastimando a mis amistades y estoy lastimando a la misma sociedad. Así que no hay tal cosa que una persona peque y no afecte a los demás. El pecado tiene un efecto como la contaminación, como la radiación que se propaga, se pega en el mundo invisible espiritual. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? Que yo hago lo que me da la gana y mi vida por aquí, esto y el otro, y Juan Camané, y a mí nadie me tiene que decir lo que yo, porque estás afectando, ¿verdad? No te imaginas a la cantidad de gentes que puedes afectar. Entonces Daniel en el versículo 8 dice lo siguiente: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces, el pecado o los pecados que nosotros cometamos en la vida están directamente afectando, asaltando, violando las leyes del tribunal cósmico de Dios. Y en ese momento, como afectamos el reino de Dios, tiene un efecto de boomerang. El pecado tiene un efecto, cuando tú pecas, ¿verdad? Asaltas el reino de Dios con tu pecado. Entonces, ese boomerang, ese pecado mismo que tú estás cometiendo, llámale como tú le quieras llamar: robo, adulterio, fornicación, homosexualidad, ambición, vanagloria, avaricia, como tú, cualquier cosa que tú hagas en contra de las leyes de Dios, se llama pecado. Es violar las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces, en ese momento recibes y te regresa ese pecado y te afecta a ti mismo, y lo primero que afecta el pecado es la mente. Lo primero que el pecado afecta es la mente humana. En Romanos 1, el apóstol Pablo escribe y describe claramente el efecto del pecado. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su negro corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Entonces dice Pablo: ahora los seres humanos en aquel tiempo comenzaron a adorarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, dice Pablo en Romanos 1, como no consideraron que estaban pecando contra la naturaleza, porque es contra natura, ¿verdad?, que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. En este caso, la homosexualidad. Pablo describe una frase: Dios los entregó a una mente reprobada. Y esa palabra reprobada en el griego es una mente que ya no discierne entre el bien y entre el mal.
cuando un ser humano peca, algo afecta tus neuronas, aunque tú no lo veas, porque todo lo espiritual afecta lo físico, afecta mi sistema cardiovascular, mi sistema gastrointestinal, mi sistema nervioso. El pecado afecta mental y físicamente el cuerpo humano. Entonces, comienza afectando mi mente, y lo primero que me afecta es que comienzo a perder la brújula. En el coche se me apaga el GPS, el GPS. Ya no sé a dónde voy y me comienzo a engañar y comienzo a creer, porque el pecado autoengaña al ser humano y me convence de que voy bien y que no es mal lo que estoy haciendo. Esa es una de las primeras consecuencias del pecado. Nos engaña, el pecado engaña. Y cuando comienzas a vivir engañado, creyendo que lo que haces no es tan malo o que a nadie vas a afectar, es cuando comienza a afectar tu físico y comienza a afectar tu corazón. Hay personas que acaban en el hospital psiquiátrico, y el 70-80% de las personas que están en el hospital psiquiátrico, que clasifican como locos, no están locos, sino que son personas que en su pasado nunca arreglaron sus pecados los alcanzaron, y conforme pasaron los años, a los 40 comenzaron con su loquera, a los 45, a los 50, y a los 55 estaban tan locos que ni psiquiatras ni psicólogos los pueden ayudar más que con pastillas tranquilizantes recetadas por los psiquiatras, que los acaban internando en el manicure, en el hospital psiquiátrico. Y son personas que ya están bajo el control completo de demonios. Y las autoridades de los hospitales psiquiátricos, no hay ninguna otra forma de poder mantenerlos ahí más que drogándolos con pastillas, con Prozac, ¿verdad? Valium, etcétera, etcétera, para poder mantenerlos, ¿verdad?, más o menos ecuánimes. Ahora, una persona que tenga falta de litio, que es una sustancia importantísima en el cerebro, puede desvariar mentalmente, y ahí no hay demonios, ni es porque sea el pecado. O una persona que haya sufrido un trauma, un choque o algún golpe que haya afectado, ¿verdad?, de una forma neurológica tu estado mental. Dios sabe, pero el 80% de las personas que pierden la brújula y acaban mal, neurasténicos, esquizofrénicos, psicóticos, paranoicos, son personas que sus pecados los han alcanzado. Y Jesús lo dijo: tus pecados te alcanzarán, porque la paga del pecado es la muerte. Dios no puede ser burlado. Entonces, tenemos que pensar 3 veces antes de hacer lo que vamos a hacer. Antes de que te atrevas a ponerle las manos a tu novia, piensa las consecuencias tan graves que va a acarrear en tu vida y tu futuro matrimonio. Antes que le permitas que te ponga las manos ese roto quintopatiero con el que andas, que solamente quiere para abusar de tu cuerpo, piensa 5 veces antes no volverle a permitir que te ponga las manos encima. Porque tú como mujer eres un rubí, eres un diamante, eres una piedra preciosa ante los ojos de Dios. Dios quiere darte un hombre que te respete y que llegues al matrimonio virgen. Aunque tus amigas se burlen, digan que eres una religiosa y una santa y una monja, para Dios la virginidad es una de las virtudes morales más grandes que Él admira. Entonces tenemos que ir en contra, ¿verdad?, como salmones que van en contra de la corriente. El cristiano es una persona que va en contra de la corriente del mundo. La presión de las telenovelas, la presión de las películas, la presión de la música, la presión de los artistas y todo va contra nosotros para irnos empujando, y que aceptemos las normas de esa gente y nos volvamos y nos encontremos corriendo ya la corriente o en el río en el que ellos van. Y somos personas que tenemos que ir contra la corriente. Entonces, si tú no tienes fuerzas internas y no estás blindado espiritualmente para enfrentar al mundo que enfrentamos, te vas a voltear, y cuando te des cuenta, eres tan mundano como los más mundanos de tus amigos y de tus amistades, porque has acabado aceptando las normas de Sodoma y Gomorra. Muy bien. Entonces vemos esto con mucha claridad. En segundo lugar, dice versículos 9 y 10, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar.
aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Aquí Daniel reconoce su desobediencia. Vean ustedes la lista de lo que él menciona. En primer lugar, despreciaron su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la compasión que Dios tiene para no castigarnos como merecemos. Haz de cuenta, vamos a poner este ejemplo rápidamente. Tú anoche te robaste, te encontraste aquí en la congregación una bolsa o una pluma o una cartera o lo que haya sido. Entonces dijiste, ¿verdad? Vénganos a tu reino. Y te la embolsaste. Y anoche te fuiste a tu casa. Y entonces amanece, ¿verdad? Y como no la devolviste anoche, hay algo que sucede en tu mente que se llama que te comienzas a endurecer. ¿Por qué? Porque no reconociste que lo que tú hiciste, Dios le llama robo. Entonces ahí te lo guardas, ahí te lo guardaste. Entonces pasa una semana y no pasa nada, sigues igual que siempre. Pasan 3 semanas y no pasa nada. Pasa un mes y no pasa nada. Y entonces al mes tú ya has llegado a la conclusión de que no te va a pasar nada y que puedes seguir robando. Entonces ahí es cuando el corazón se endurece y ahí es cuando la misericordia de Dios tiene un límite. Cuando Dios ve que tú ya llegaste a ese punto donde crees que puedes seguir robando o puedes seguir acostándote con tu novio o viviendo en amaciato o haciendo lo que tú haces porque no pasa nada, no has entendido que no ha pasado nada por su misericordia. Porque a Dios ha tenido compasión y ha estado esperando. Espero que Pepe reaccione y devuelva esa cartera. Y pasan 2 semanas. Pepe no ha devuelto esa cartera. 4 semanas. Pepe no ha devuelto esa cartera. Llega Satanás ante el trono de Dios. Pepe no ha devuelto esa cartera, ¿verdad? Tú eres un Dios justo, ¿verdad? Tienes que castigar a Pepe. Y Dios tiene que cruzarse de manos y dejar que los demonios y los poderes de las tinieblas actúen en la mente de Pepe y lo comiencen a volver loco. Lo comiencen a desviarse, lo comiencen con neurosis, con depresiones, con estrés. Comienza Pepe a tener temor de todo, o Margarita de todo, y comenzamos a perder, ya no sabemos ni qué, ni ganas tenemos venir a la iglesia, hemos sido afectados, hemos perdido la paz, la seguridad y la confianza que debemos de tener cuando caminamos en los caminos de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Y es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Qué no sabéis que por la misericordia de Dios no has sido juzgado? No te aproveches pues de eso. Los pecados te tienen que alcanzar. Y hay personas que los alcanzan a la semana, hay otros que a los 6 meses, hay otros que hasta los 2 o 3 años les cae el ramalazo en su vida. Pero los pecados tienen que ser enfrentados delante de Dios. En segundo lugar dice que se rebelaron contra Dios. Le desobedecieron, quebraron sus leyes y quebraron sus mandamientos. Ahora, en el versículo 11 al 14, que es lo más fuerte de la oración y donde más vamos a profundizar un poquito, vean ustedes qué es lo que Daniel, a través de esta oración, descubre cuando a alguien le va mal en la vida. 11 al 14. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué cosa? La maldición. Como dice Proverbios 26:2, la maldición no viene sin causa. Ahorita vamos a profundizar más en esto. Ha caído en nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues era la cautividad, ¿verdad? La que acabaron en Babilonia. Pero nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Un mal vino sobre nosotros.
y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas las obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. El pueblo de Israel se encontraba, históricamente hablando, bajo una maldición. ¿Cuál era esa maldición? Estaban cautivos en Babilonia. Dios los sacó de la casa donde vivían. Dios hizo que quebraran sus trabajos. Dios llevó personas que se apoderaran de ellos, que los convirtieran en esclavos. Dios los sacó de su tierra. Ya no adoraban a Dios, ya no tenían sacrificios, ya no tenían templo. Se los lleva Dios de Israel y se los lleva a Nabucodonosor, y ahí están sirviendo al mundo, sirviendo a los table dance, sirviendo a las discotecas, sirviendo al mundo con amistades del mundo, fuera completamente del medio ambiente que Dios había diseñado para sus vidas. Y cuando estaban ellos ahí en Babilonia, había muchos judíos cínicamente que comenzaron a decir: pues ¿qué hicimos? Imagínense nada más. ¿Y por qué hay tantos tsunamis? ¿Y por qué hay tantos terremotos? ¿Y por qué hay tantos tornados? ¿Y por qué hay tantos huracanes? ¿Y por qué ahora en el último tsunami espectacular, gigantesco en Indonesia, que afectó más de 15, 18 naciones, murieron el 60% de niños menores de 12 años? ¿Qué acaso Dios no es misericordioso? ¿Y por qué le cayó ese rocote en la cabeza a esa familia, destruyó el terremoto esto? ¿Y por qué pasó estas cosas? Y cuando comenzamos a preguntar, ¿por qué la naturaleza en los últimos 10 o 15 años se ha vuelto contra la humanidad? Porque nunca había habido tal secuencia e intensidad de tornados, huracanes, inundaciones, terremotos como en los últimos 15, 20 años. Preguntémonos por qué y tenemos la respuesta. Porque el pecado, dice Isaías 24, afecta la naturaleza a nuestro alrededor y el mundo está harto, el planeta Tierra está harto de nosotros. Ya vienen las nuevas ideas, cambiemos la ecología, renovemos el medio ambiente y comenzamos a enfocarnos en que pues contaminamos el mar y contaminamos el aire y contaminamos el agua y contaminamos la comida, y vamos a tener, como todas las organizaciones que hay, hasta los mismos líderes religiosos están hablando de enfocarnos en renovar el ambiente, cuando no nos damos cuenta que estamos como poniendo curitas y no estamos atacando la raíz. ¿Qué es lo que ha producido esta contaminación ecológica del medio ambiente? El pecado humano. Es el pecado lo que ha hecho que el mundo esté como esté. Somos una generación en rebelión contra Dios. Miren dónde acabamos en el siglo XXI, legislando los matrimonios gays. Es el síntoma más grande de descomposición social que podemos nosotros observar en nuestra sociedad. La destrucción del fundamento más grande de una sociedad, que es la familia. Cuando el matrimonio es deshecho, cuando la familia es atacada, donde ya no hay respeto de un hombre y una mujer. Como yo les dije un día a un grupo de gays: ¿cuándo he visto un león arriba de un león? O una leona arriba de una leona, un perro arriba de un perro. Las mismas leyes. Vamos a cerrar la Biblia porque siempre, ustedes los cristianos y los religiosos, vamos a hacer a un lado la Biblia, vamos a ver las leyes de la naturaleza. ¿Qué pasaría si hiciéramos todos el ejemplo de ustedes? Les dije, ¿qué pasaría? Le dije, ¿quién te parió? ¿Por qué vives? Tengo una mamá. ¿Y quién ayudó a tu mamá? Pues tengo un papá, ¿verdad? Porque sin un papá y mamá no hubieras nacido. Entonces, ¿qué pasaría si siguiéramos ese ejemplo? Se acabaría la sociedad, nos extinguiríamos, nos autodestruiríamos. Y es exactamente lo que la Biblia dice que iba a suceder. Que la tecnología y el medio ambiente y los descubrimientos científicos que enorgullecieron y levantaron el intelecto del ser humano, lo ensoberbecieron, y ahora, profesando ser sabios, estamos tomando decisiones como si estuviéramos peor que animales irracionales, porque ni los animales hacen lo que están haciendo los seres humanos, y nos extrañamos de por qué el mundo se encuentra como se encuentra y le echamos la culpa a Dios. La palabra maldición aquí en el hebreo es la palabra halaj.
Es muy importante esto. Y esta maldición, de acuerdo a la Biblia, casi siempre viene cuando alguien rompe ya, deliberada y abiertamente, las leyes de Dios. En otras palabras, para que lo podamos entender, cuando Dios dice en Deuteronomio 28, bendito eres, bendito es tu esposa, bendita tus hijos, bendito tu trabajo, bendito cuando salgas a la calle, bendito el producto de tus frutos y de tus campos, significa esto: hijo mío, si tú caminas en el camino que tengo escogido por ti, sometiéndote y obedeciendo a mis leyes, es bendito. ¿Quién es una persona bendecida? Una persona que camina con Dios, por lo cual le va bien en la vida. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. ¿Qué es una maldición? La maldición es, bueno, pero si tú en ese camino que te he trazado, donde quiero bendecirte a tu esposa, el fruto de tu vientre, el fruto de tus hijos, que te vaya bien, que tengas paz, que tengas seguridad, que aunque tengas frijolitos y totopitos, vivas en paz, contento, cantando coritos con tu familia, yéndote el domingo a Chapultepec y con los globos, etcétera, etcétera. Comparación de que muchos millonarios ni siquiera tienen esto, es porque caminas en mis caminos. Pero si tú te sales de mis caminos, dice Dios, y te brincas al otro camino, que es el camino de la maldad, vas a recibir maldiciones. ¿Qué significa esto? Que van a ser como obstáculos que voy a poner en tu vida y no vas a poder progresar. Todo te va a salir mal. Te vas a casar una vez y vas a creer que te fue mal con esa mujer. Te vas a casar con otra y te va a ir de Guatemala a Guatepeor. Te vas a ir con la tercera, con la cuarta, con la quinta, como los artistas, como Elizabeth Taylor, que tuvo nueve maridos, como artistas que vemos en la televisión, creyendo que es la mujer, que esa no me conviene. Ahora con el otro. ¿Por qué? Porque van de botella en botella, de cine en cine, de teatro en teatro, de filosofía en filosofía, siempre buscando y nunca pudiendo llegar al conocimiento, la verdad, nunca teniendo paz, nunca teniendo satisfacción, porque no han entendido que Dios nos hizo para Él. Y ese vacío que está dentro de nosotros, solo Dios lo puede llenar. Esa agua, cisternas vacías, le dice Jeremías al pueblo, has cavado, que están vacías, no tienen agua, pero el agua que yo te doy a beber será una fuente que salte como vida eterna. Eso le dijo Dios también a la mujer samaritana en Juan 4, una mujer prostituta que tenía 5 maridos, la chulis, y con el que vivía no estaba casada, vivía en amaciato cuando se encuentra con Cristo. Cristo no la condena, pero Cristo le dice, vas a seguir buscando y no vas a encontrar en ningún hombre, en ninguna mujer, no hay nadie que te dé la felicidad. Puedes ser millonario y no es cierto que eres feliz. Lo vemos con los millonarios ahorita en Estados Unidos, que son racistas y que atacan a todos los mexicanos y a todos los latinoamericanos, y que creen que con el dinero ahora quieren poder y no están satisfechos con lo que tienen, y llegan un momento en que tú los escuchas y dices, está más loco que un chivo. Han perdido la brújula, hablan incoherencias ya. Hablan incoherencias políticos y multimillonarios. Ya perdieron completamente la coherencia, la razón y una línea lógica de pensamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la soberbia, el pecado. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28 y veamos estos ejemplos de estas maldiciones en el pueblo de Israel. Y veamos de qué forma tan interesante están ligadas precisamente con con lo que Dios considera más importante. ¿Qué creen ustedes que fue lo que cuando Cristo vino al mundo consideró lo más importante para síganme con cuidado, cuál es el ingrediente más importante para nuestra estabilidad psíquica y emocional? La paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No en el mundo tendrá aflicción, pero la paz, por nada estén afanados. Confíen en mí. Una persona que tiene paz es una persona estable en sus emociones y en sus decisiones. Si yo no tengo paz conmigo mismo primero, y estoy como Pepita en comal en la mañana,
Ay, Señor. Ay, pastor, ayúdeme. Mi hijo, mi hija. ¿Sabes una cosa? Estás viviendo en incredulidad. Porque cuando una persona llega a ese estado de, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Santa cachucha. Esto y el otro. Y por aquí y por allá. ¿Qué estás demostrando? Que el Dios al que tú sirves no es el Altísimo, no es el Shaddai, no es el que te dijo estate tranquilo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, por nada estés afanoso. Mira las flores del campo que ni Salomón las pudo vestir como las viste mi padre. Ve los pajarillos del campo que no tienen que guardar la comida para asegurarse la comida de mañana. Y ustedes, que estoy dando mi vida por ustedes en una cruz, que sufrí lo que tú merecías, la ira de mi Padre cayó sobre mi vida en la cruz, en mi cuerpo fue hecho pedazos para decirte que te amo. Vives como si yo no existiera y como si mis promesas fueran basura. Y por eso no tienes paz, porque no crees, simplemente porque no crees. Y por eso ya has acabado con pastillas tranquilizantes y en alcohol y en drogas. ¿Por qué? Porque tu vida no tiene estabilidad. Y las decisiones que haces te llevan a fracasos. Y las decisiones que te casas con la persona equivocada, con el hombre equivocado, compras el carro equivocado, la casa equivocada, y ves que comienza todo a salirte mal. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y como no tienes paz, el Espíritu Santo es un espíritu de paz y de santidad. El Espíritu Santo no se puede comunicar conmigo si yo en mi vida no tengo una estabilidad emocional. Tengo que estar tranquilo, tengo que estar alabando a Dios, tengo que estar completamente reposado, sabiendo que Él está al control de todas las cosas, y en ese estado psíquico y mental puedo discernir la voz de Dios. Mientras tú no tengas y te conquistes a ti mismo y comienzas a vivir en paz con tu vida, no puedes tener dirección de Dios, ni conocer la voluntad de Dios. Vean cómo esto afectó al pueblo de Israel. Deuteronomio 28, versículo 15 en primer lugar. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuchen, es Dios el que está hablando y Dios no puede mentir. No puede haber ningún rebelde que le vaya bien en la vida. Y si tú crees que irte bien en la vida es llegar a tener ese dinero, o llegar a ese puesto político, o a llegar a ser Miss México, o ser un artista reconocido, cuando tú llegues a ese punto al que tú querías llevar, creyendo que eso es irte bien en la vida, cuando llegues a ese punto, esas personas ahí en la cima del éxito, ahí descubren que siguen siendo miserables y infelices y rodeados de miles de personas, pero vacíos y miserables en sus propias vidas dentro de ellos, como han acabado la mayor parte, ¿verdad?, de políticos, deportistas, artistas, cantantes, etcétera, etcétera, que han hecho una burla de Dios y de sus mandamientos. Entonces, mientras más alto subas, dice Dios, de más alto vas a caer. Porque nadie puede subir a la cima del éxito, humanamente hablando, sin Dios, porque ahí el éxito nos descompone. Nos descompone. Y eso le pasa a todos los que llegan al éxito, políticos, gobernantes, artistas, cantantes, futbolistas, que cuando llegas a un punto donde tienes dinero y tienes todo y todo el mundo te conoce, te crees con el derecho de irte con una mujer, con otra mujer, de tener amantes, de comprar esto, comprar aquello, etcétera, etcétera, sin que te des cuenta que mientras más estás subiendo, tu caída va a ser mucho más dolorosa que tu subida. Te equivocaste y te engañaste, porque el diablo viene y cobra la factura. Y dice el versículo 65 al 67 de Deuteronomio capítulo 28. Y le dice Dios a su pueblo: y ni aún entre estas naciones, ¿qué cosa? Descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso
y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Cuántos de ustedes simplemente, verdad, son como las pepitas en comal? No se pueden estar en paz en ningún lado, no duran en ningún trabajo, van de aquí para allá, siempre inestables, cambias novia cada 2 o 3 meses, novio cada 3 o 4 meses, etcétera, etcétera. Te acuestas y no puedes dormir. El otro día estaba leyendo, ¿verdad?, que el gran famoso rey del rock lo pasaron en un programa de Discovery Channel. Elvis Presley tenía 7, 8 años antes de morir empastillado y drogado. Tenía 8 años que no dormía. El rey no dormía. Se levantaba, no podía, se acostaba a las 7, 8 de la mañana, se levantaba a las 4 o 5 de la tarde para ir a su show en Las Vegas y durante toda la noche no podía dormir, tenía insomnio y él no sabía la raíz y comenzó con métele y métele y métele pastillas hasta que se levanta un día, ¿verdad? Y se sienta en el inodoro de su baño de su casa y entonces se levanta semidesnudo y cae 2 o 3 pasos y cae muerto. 5 horas después los descubren las personas o las enfermeras que tenía él ahí. Tenía 8 o 10 años bajo receta y prescripciones médicas con drogas, igual que su ahijado Michael Jackson, el rey del pop. Los personajes que los jóvenes quisieran llegar a ese punto sin darse cuenta. Cuando vi toda esa historia de este famosísimo cantante, porque fue de mis tiempos, yo me pregunté, ¿verdad? Cualquiera en nuestros tiempos quería ser como Elvis Presley, pues las mujeres y por acá, y el rock del angelito, y digo, el rock del angelito, ese no, ¿verdad? El rock de la cárcel, perdón. El rock de la cárcel, el del angelito es de Enrique Guzmán, ¿verdad? O de Jimmy Laboriel, que fue en nuestra época. Yo estuve cerca con los Teen Tops, ¿verdad? Y me tocaba la guitarra y el requinto, y andábamos en ese ambiente. Y cuando me doy cuenta, ¿verdad?, de que se descubrieron, esos fueron secretos que comenzaron ya a salir al público después de muchos años. Yo le dije a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hubiéramos querido ser como Elvis Presley y no nos hubiéramos dado cuenta el precio tan grande que hubiéramos pagado? Y sin embargo, ¿verdad? Ahorita pues ya tengo la doble de edad de Elvis Presley, he vivido una vida fructífera, desde que conocí al Señor me ha bendecido Dios con mi familia, hemos sufrido lo que tú quieras, pero por nada del mundo hubiera yo cambiado ser Elvis Presley. Y así lo vas a pensar tú. Por nada del mundo hubiera querido yo ser Miss México, ni Miss Costa Rica, ni ese futbolista, ni ese cantante, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y dice el versículo 66. Versículo 66. Y tendrás tu vida, mira nomás todas las cosas, y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Esto, en el lenguaje del siglo XXI, psicológicamente se llama depresión. Depresión. ¿Cuánta gente que se despierta, verdad? ¿Para qué amaneces y tapas con las cobijas? No tienes ganas de despertarte. Y apagas todo tu cuarto oscuro si no quisieras tú salir de tu cuarto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienes ya no amas la vida. Ya le perdiste el amor a la vida, estás cansado de vivir. Tal vez tantos problemas o amarguras, lo que tú ya quieres que acabe todo. Y es casi un pensamiento suicida, porque la depresión se puede llegar al suicidio. No hay una persona suicida que antes no haya sido una persona depresiva y que no ha podido vencer la depresión. Entonces, ¿de dónde viene toda esta situación? Inestabilidad psíquica del pecado en tu vida. Del pecado no confesado, porque el que esconde sus pecados no prosperará. Proverbios 28:3. Mas el que los confiesa alcanza la compasión de Dios. Mijito, aquí estoy. Gracias por reconocer que te robaste esa cartera. Gracias por reconocer que te aprovechaste de tu novia. Gracias por reconocer que te dejaste acariciar por ese roto quintopatiero con cara de chita. Te levanta el Señor, ¿verdad? Y te vuelve a poner en una roca. Vuelve a caminar conmigo. Esa es la compasión de Dios.
que Dios nos levanta y Dios nos restablece. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras oportunidades, pero tenemos que entender que no podemos burlarnos de Dios. Tarde o temprano tenemos que pagar esas consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las vamos a recoger, tarde o temprano. Entonces vemos la cautividad de Israel. Regresamos a Daniel. ¿Y por qué estaban cautivos los judíos? Por todo lo que dijimos. Temerosos, depresivos ahí en Babilonia, comiendo, ¿verdad?, algarrobas de los puercos. ¿Y todo por qué? Por su rebelión contra Dios. El pecado siempre nos encarcelará. Y ellos estaban cautivos, prisioneros, y es lo que hace el pecado en el siglo XXI o bajo el pacto de gracia. El pecado nos encarcela, el pecado nos rodea y el pecado nos comienza a encerrar. Dice, tendrás la vida como algo que depende de ti. El pecado, solamente al encarcelarme el pecado, espiritualmente, es una cárcel invisible. El pecado me hace ver que ahora todo depende de mis fuerzas, de mi inteligencia, de mi sabiduría, y comienzo a confiar en mí, en mi corazón perverso y engañoso, para abrirme paso y salir adelante y resolver mis problemas. Y en lugar de confesarle a Dios, pues voy a buscar al psiquiatra, voy a buscar al psicólogo, o voy a buscar que alguien me ponga las manos y me dé la triple, la cuatro, la quinta unción. ¿Quién sabe cuántas unciones hay ahora? Y comenzamos a buscar válvulas de escape que no son las bíblicas para poder regresar a la comunión adecuada con Dios, que es simplemente: Padre, he pecado contra ti. Veamos el Salmo 51, que es uno de los salmos más hermosos, donde David, a pesar de haber hecho lo que él hizo, confesó el pecado. Y Dios no se asusta de nuestros pecados. Insisto, Dios se pone, ¿verdad?, triste cuando no los confesamos, cuando creemos que no los ve, que podemos salirnos con la nuestra, que podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque creemos que ya no nos ve Dios. Ahí es cuando está la situación en alerta, en un rojo de alerta en tu vida, porque has llegado a un punto donde en cualquier momento te cae, como decimos en México, el ramalazo. Dice en el Salmo 51, en el versículo 1, ten piedad de mí, es la oración de David cuando pecó con Betsabé en adulterio. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y mi maldad y limpia mi pecado. David inmediatamente se enfoca al cielo y él pone su perspectiva y la coloca en Dios. Si algo me va a regresar mi estabilidad mental, mi salud psíquica, mi seguridad y mi paz, vendrá de arriba. No buscó a ningún hombre, no buscó a ningún profeta, buscó a Dios, porque mis pecados son contra ti, Señor. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjate lo que dice el versículo 6. He aquí, ya lo comprendió David, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, Dios conoce nuestra intimidad, los más secretos, profundos de nuestra alma y las motivaciones más ocultas de nuestro corazón. Él las conoce. Y Él conoce tu corazón cuando Él sabe que eres que tú amas la verdad y que tú dices: yo no puedo esconder de ti, tú eres un Dios que me ve. Señor, límpiame, me levanto y dame las fuerzas, pero perdona mi pecado. Porque Dios ama en lo íntimo, que en lo íntimo de tu corazón reconozcas que te has hecho daño a ti mismo, a tu familia, a tu novio, a tu novia, a tus amigos, a tus hijos. Lastimamos a toda la gente a nuestro alrededor cuando pecamos. Y dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 13, muy interesante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David sabía, hasta que yo no regrese a tener una relación bendecida por Dios,
no puedo hablarle a nadie de Cristo. Entonces, cuando yo regrese con Dios y comience Dios a trabajar en mi vida, entonces yo puedo ir con los transgresores, con los que son pecadores, y hablarles de ti, y Dios trabajará a través de mi vida. Mientras yo no confiese mi pecado, soy como un vaso sucio en un fregadero, donde cuando llegan las visitas a tu casa, le dices a tu hija, hija, sírveles limonada a tus tíos que llegaron. ¿Qué hace tu hija? Va a ir a tomar un vaso de la vitrina limpio. No va a agarrar el del fregadero sucio y ahí va a servir la limonada, ¿verdad? Así es, Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2, 21 y 22. Dios usa vasos limpios. Entonces, si Dios va a usar a alguien, ¿a quién busca? Hay cristianos que están todavía en el fregadero y tienen ahí 6 meses en el fregadero. 1 año en el fregadero. Ahí tienen, no se han limpiado. Entonces, la obra de Dios requiere, límpiense, dice Isaías, los que llevan los instrumentos de Dios. Entonces, si tú te limpias, Dios agarra, y cuando tenga una misión, agarra un vaso limpio, agarra a Pancho, agarra a Lupita, agarra a Carlos, que se limpiaron y que están en una relación adecuada con Él, y a esos usa Dios para sus fines santos. A esos bendice Dios y a esos les va bien en la vida. Porque Dios es un Dios santo. Y regresamos a Daniel y vemos finalmente que ya al final Daniel pide misericordia y restauración. Versículo 16, oh Señor, aparta tu ira de tu ciudad Jerusalén, de tu santo monte. Versículo 17, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario. Versículo 18, inclina, oh Dios, tu oído sobre la ciudad en la cual es invocado tu nombre. Versículo 18, porque tú eres justo, Señor, basado en justicia. Y el versículo 9, ya David le dice a Dios, oh Señor, perdónanos, presta oído. O sea, ya, por favor, Señor, hazlo rápido, no tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo santo. La ciudad de Jerusalén era el lugar donde Dios había escogido para que pudiera establecerse su nombre. Y ahora, ¿verdad? Pues ya sabemos que no es Jerusalén. ¿Cuántas veces hemos oído ahorita, pasen al altar de Dios? Y creen que este es el altar de Dios. Válgame el Señor. José, María y el burrito que los acompaña. El altar de Dios está en nuestro corazón. Ahora, el lugar donde Dios ha reposado es en tu corazón y en mi corazón. Ya no hay tal cosa como vengan al altar de Dios. El altar de Dios aquí está dentro de nosotros. Ya no es nada físico. Pero nos apartamos tanto de la Biblia que comenzamos a acostumbrarnos, ¿verdad? Que pasen al altar de Dios como si al llegar aquí está Dios esperándote. La palabra altar significa el lugar del sacrificio. Y el lugar del sacrificio fue la cruz. Y desde la cruz a nuestros días, In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you. Shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong in this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves. Between the beats
without choice. Together in this dream we'll never fade, and the echoes of our love will always stay. Echoes of you and the synth waves, feel you near in the pulsing haze, in such a world where we collide. Like you lost the rhythm in my mind. Music fades away in the quiet of the night. Your echoes stay with me in the softest synth light, in this digital garden where our love resides. In the echoes of you, I'll always confide. As the music fades away in the quiet of the night, your echoes stay with me in the softest synth light, in this digital garden.